Buenas tardes, mi nombre es Juliana Malagón y mi compañero es Sergio Poveda y le vamos a presentar cómo un volcán cambió el clima global durante una década. Marzo de 1815, volcán Tambora, isla de Sumbawa, Indonesia. El volcán Tambora es un volcán masivo en forma de escudo, con una altura de unos 4.000 metros. 10 de abril 1815, ocurre una erupción cataclísmica que sacude al mundo entero. Días antes del hecho eruptivo definitivo ocurren varias explosiones menores e intermitentes que alertarían sobre el peligro, entre ellas algunas freatomagmáticas y plinianas. Después de la erupción, la nueva altura del volcán es de tan solo 2.850 metros. Se estima que fueron eyectados aproximadamente 50 kilómetros cúbicos de material en columnas, flujos y oleadas piroclásticas. El resultado final de la erupción, una gran caldera de 6 por 7 kilómetros de ancho con una profundidad de 1 kilómetro. Decenas de miles de personas han perdido la vida. La erupción fue categorizada como ultrapliniana, fue registrada una columna piroclástica de más de 40 kilómetros de altura, asociada con partículas de ceniza tan finas que habrían viajado hasta 1.300 kilómetros desde la fuente. Se usaron 3 proxies para estudiar el efecto climático por la erupción. La dendrocronología nos proporciona una herramienta útil para encontrar evidencia que sustente los cambios climáticos generados por la erupción de Tambora. Los anillos de los árboles nos proveen huellas climáticas importantes. Se estudiaron proxies de anillos de árboles en zonas forestales boreales de América del Norte y Eurasia con el fin de dar respuesta a la temperatura interanual generada por la erupción de Tambora. Se evidencian anomalías positivas de temperatura al oeste de América, pero condiciones frías y muy frías alrededor del resto de latitudes del hemisferio norte. Algunos lugares con afectaciones importantes fueron el Ártico, el norte de Europa, el este de América del Norte y Asia. Además, zonas como la India y el sureste de Asia presentan condiciones secas, contrastantes con las condiciones húmedas anómalas al norte de Asia y al suroeste de Estados Unidos. Otros estudios realizados afirman que el verano de 1816 se destaca por ser excepcionalmente frío, el más frío desde 1750. Se estima que la temperatura de verano en Europa Central fueron de 1 a 2 grados centígrados más frías que el promedio del periodo de 1810 a 1819 y hasta 3 grados centígrados en comparación con el intervalo de 1951 a 1970. Otros estudios llevados a cabo en el hemisferio norte sugieren una fuente volcánica adicional que habría hecho erupción unos pocos años antes que Tambora, en 1809, y habría reforzado los efectos climáticos vistos. Esto se deduce con el proxy proporcionado por los anillos de los árboles. Continuando con las proxies, durante la erupción del Tambora se emitieron importantes cantidades de dióxido de azufre a la atmósfera. Estas partículas de dióxido de azufre se transforman posteriormente en partículas más pequeñas como las que estamos viendo, que se conocen con el nombre de aerosoles de sulfato. Estos aerosoles de sulfato formaron una nube que debido a los vientos estratosféricos empezaron a esparcirse globalmente. Lo que hace esta nube de aerosoles es que la radiación solar que está llegando a la superficie de la Tierra pues no cruza la nube, sino que la nube hace que ésta se refleje, lo cual hace que la Tierra no se caliente y la temperatura disminuya. Asimismo, nosotros sabemos que los gases de efecto invernadero lo que hacen es tomar este calor y devolverlo y calentar la superficie. Pero como nosotros tenemos esa nube de aerosoles de sulfato, estos aerosoles de sulfato no permiten que esa radiación infrarroja que viene en la superficie de la Tierra regrese, sino que la atrapa. Lo que hace es absorberla y pues así contribuye también a que la temperatura disminuya más. Estas señales de sulfato se conservan en algo que se conoce como núcleos de hielo. Los núcleos de hielo consisten en estas muestras cilíndricas que se extraen por perforación y en este caso son muestras que se extrajeron de zonas en Groenlandia y en la Antártida. Estas muestras posteriormente son llevadas a un laboratorio en donde se hace un estudio para mirar las variaciones en los isótopos de oxígeno. Las estimaciones de sulfato en estos núcleos proporcionan la base para poder reconstruir las cantidades de azufre estratosférico y el forzamiento reactivo. El forzamiento reactivo es la diferencia entre la luz solar absorbida por la Tierra y la energía irradiada de vueltas al espacio. Entonces, una vez que se tienen estos núcleos, lo que se busca responder es si la erupción del Tambora tiene señales tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Para esto hay varios autores que han propuesto ciertas respuestas y la pregunta aún sigue abierta porque no se encuentra con datos exactos de la circulación en ese momento.
Algunos autores sugieren que tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur las concentraciones de azufre son similares, mientras que otros dicen que en el hemisferio sur, es decir, en la Antártida, estas son mayores. Aunque los resultados para determinar cómo ha sido el transporte estratosférico de aerosoles aún sigue siendo contradictorio, con los núcleos de hielo se ha podido generar esta gráfica que ustedes están observando, en donde a la izquierda tienen a la Antártida y a la derecha tienen a Groenlandia. Y tienen las concentraciones en el eje X de los azufres. Entonces podemos observar, bueno, que antes de la erupción del Tambora en 1815 hay un pico de alto contenido de azufre que corresponde a una erupción ecuatorial que ocurrió en 1809 y podemos ver también los picos grandes que se generan luego de que ocurrió la erupción del Tambora y pues que apoyan esta hipótesis de que las cantidades que se emitieron a la atmósfera del contenido de azufre pues fueron altas. La erupción de Tambora implicó importantes cambios climáticos. Tales erupciones en los trópicos son capaces de impactar globalmente, debido a que sus aerosoles pueden ser dispersados en ambos hemisferios de la Tierra y recorrer de cientos a miles de kilómetros, causando así una disminución global de la temperatura. De aquí que la geoingeniería quiere aprovechar estos estudios para contrarrestar el calentamiento global por gases de efecto invernadero. El efecto más notable a nivel mundial fue la caída en temperatura de la Tierra por alrededor de 1 grado centígrado sobre todas las áreas terrestres, sin incluir a los océanos que gracias a su alta capacidad calorífica no se vieron afectados significativamente por esta anomalía de temperatura. La bajada en temperatura trajo consigo una desaceleración del ciclo global del agua. Es decir, la precipitación global decreció alrededor de 0.12 milímetros por día después de la erupción. También se evidenció una respuesta negativa de las circulaciones monzónicas como producto del contraste térmico tierra-mar, que condujo a desecación en regiones donde circulaban los monzones. Diferente a lo ocurrido en otras erupciones, se registró un ligero incremento de la concentración de ozono, dada la baja concentración de agentes que reducen la capa de ozono en los gases emitidos por Tambora. Por último, se confirma afectación del ciclo del carbón. Como la respuesta de la biosfera terrestre y la biogeoquímica de los océanos depende sensitivamente de la radiación solar, la bajada de temperatura produjo una reducción de dióxido de carbono en la concentración de dióxido de carbono atmosférico de unas pocas ppm. Además de las implicaciones climáticas, durante los siguientes meses, decenas de miles de personas murieron de hambre y enfermedades en Sumbawa y las islas vecinas. Los testigos comentaban que la mayor parte de la ciudad había sido destruida por la erupción. Además, las cosechas se destruyeron y el impacto del cambio climático que se produjo posteriormente dificultó su cultivo, lo que desencadenó la desnutrición en la zona. La erupción liberó cloro y flúor. El flúor pudo filtrarse fácilmente en el suelo para ser absorbido por la vegetación, por lo que es posible que la intoxicación por este compuesto estuviera generalizada en el ganado y en los humanos. A esto se sumó que las fuentes de agua fueron contaminadas por altas cantidades de ceniza, lo que aumentó la enfermedad diarreica. La mala higiene, el suministro de agua contaminada y una población desnutrida dieron como resultado la propagación de la enfermedad en los supervivientes. Finalmente, la inhalación de ceniza también generó estragos, pues en los campos de refugiados luego de la erupción, alrededor del 22% de las muertes se encontraban relacionadas con infecciones respiratorias. Por una parte, los indicadores climáticos sugieren una fuerte ausencia de la señal de la erupción del Tambora en el hemisferio sur, mientras que esta se expresa muy claramente en el hemisferio norte. Por otro lado, los resultados que se obtuvieron mediante modelos de aerosoles sugieren que el transporte de estos es más fuerte hacia el hemisferio sur, es decir, contrario a los resultados que se obtuvieron con los indicadores climáticos. Sumado a esto, los estudios que se obtuvieron a partir de los núcleos de hielo sugieren dos cosas. La primera es que hay una división igual de las distribuciones de estos aerosoles tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, o que hay una mayor distribución de estos hacia el hemisferio sur. A modo de reflexión, es importante ser consciente del gran impacto que generan los volcanes, tanto social como ambiental, para aprender a convivir con ellos y mitigar el efecto de los desastres naturales en la población. También es necesario entender que cuando un volcán entra en erupción, no todo es señal de peligro. Los volcanes fertilizan tierras y podrían llegar a convertirse en grandes contribuyentes en la disminución del calentamiento global por los gases de efecto invernadero. Así pues, es evidente la obligación que tenemos de estudiarlos.